Buenas tardes. Yo les voy a hablar hoy acerca igual del mediastino, pero enfocado en el corazón y su función cardíaca. Para recordar un poco anatomía, recordemos que el corazón tiene 4 cámaras cardíacas en 2 aurículas y 2 ventrículos. También válvulas cardíacas, tenemos a las aurículo-ventriculares, en estas están la tricúspide y la mitral, y las válvulas semilunares, en donde consta la válvula pulmonar y la aórtica. También el corazón tiene una estructura cardíaca que está formada por el epicardio, que es un pericardio visceral seroso, el miocardio, que es un músculo cardíaco especializado que forma las paredes auriculares y ventriculares, y el endocardio, que es una capa delgada de células que recubre las superficies internas de las cámaras cardíacas. El corazón va a tener una forma piramidal y va a estar en una posición en la cavidad torácica de manera oblicua. La posición de las cavidades derechas va a ser anterior, mientras que las posiciones de las cavidades izquierdas va a ser posterior. El eje largo del corazón va a estar rotado unos 45 grados en sus cortes sagital y coronal respecto al eje largo del cuerpo. Bueno, las cámaras cardíacas, la aurícula izquierda, esta va a formar la base o superficie cardíaca posterior. El componente venoso es posterior y posee paredes lisas. En él van a desembocar las venas pulmonares, generalmente 2 a cada lado, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, superior e inferiores. La orejuela es una continuación de la parte anterior y superior izquierda de la aurícula y su pedículo de unión con ella es estrecho. Se localiza encima del surco aurículo-ventricular izquierdo y de la arteria coronaria circunfleja. La aurícula derecha forma la parte del borde cardíaco derecho y porción de la superficie anterior. Consta de 2 partes bien definidas formadas por el seno venoso y la aurícula embriológica primitiva. En su pared posterior o componente venoso penetran las venas cavas superior e inferior, como se ve aquí en la imagen. En la unión del tercio inferior de la aurícula con su componente septal desemboca el seno coronario y la orejuela derecha de morfología triangular se origina en la aurícula primitiva, como vemos en la imagen B. Aquí tenemos otra ilustración de la aurícula derecha. En una situación normal se va a inyectar el contraste por vía intravenosa, generalmente en el brazo, que llegará a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Esta aurícula tiene una posición anterolateral en el corazón y se encuentra inferior a la aurícula izquierda. La vena cava superior ingresa a través del techo de la aurícula derecha y la vena cava inferior ingresa a la aurícula derecha desde abajo, cerca del tabique cardíaco. Otra estructura que transporta sangre hacia la aurícula derecha es el seno coronario, que ingresa por delante y justo a la izquierda de la vena cava inferior. El ventrículo izquierdo va a tener una morfología de cono o elipse de base truncada. Sus paredes son gruesas y se adelgazan gradualmente hacia el ápex. El grosor de las paredes del ventrículo izquierdo es 3 veces superior al del ventrículo derecho, y este está compuesto por una cámara de entrada, una de salida y una porción apical trabeculada. En la cámara de entrada va a contener la válvula mitral. Aquí tenemos igual otra ilustración del ventrículo izquierdo. La sangre entra en el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. En situaciones normales, el ventrículo izquierdo tiene un grosor uniforme que varía diastólicamente de 0,6 a 1 centímetro. La sangre entra en la válvula aórtica a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es de morfología piramidal y sus paredes son más finas. Sus paredes van a ser de 3 a 4 milímetros y consta de una porción posterior-inferior o cámara de entrada que contiene la válvula tricúspide y el tabique aurículo-ventricular
una porción superior o cámara de salida o infundíbulo de la que se origina la arteria pulmonar y un componente apical trabeculado. Otra característica del ventrículo derecho es la separación de la válvula tricúspide pulmonar por la cresta supraventricular, que es un repliegue del techo del ventrículo localizado en la parte posterior del infundíbulo. En condiciones normales, el tronco pulmonar nace del ventrículo derecho y se bifurcan las arterias pulmonares derecha e izquierda. Aquí tenemos otra ilustración del ventrículo derecho. La sangre acá sale de la aurícula derecha y entra en el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. En este ventrículo también tiene una pared más delgada y es más trabeculizada, especialmente hacia el ápex. Bueno, también les voy a hablar un poco sobre las arterias coronarias. Tenemos la coronaria principal izquierda y también la coronaria derecha. La coronaria izquierda nace de la porción superior del seno aórtico, posterior izquierdo por debajo del borde seno-tabular de la aorta. Esta va a dar la rama descendente anterior, la cual transcurre a lo largo de la cara epicárdica del surco interventricular anterior hasta el ápex cardíaco y bordea la punta del ventrículo izquierdo para terminar en su cara diafragmática o inferior. La descendente anterior izquierda va a dar dos ramas, las ramas diagonales y las ramas septales. Las ramas diagonales, que sería de 1 y de 2, van a transcurrir sobre la cara anterolateral del corazón. Y las ramas septales se van a introducir en el tabique interventricular y van a vascularizar los 2/3 anteriores del tabique. En cuanto a la rama circunfleja, esta se localiza por debajo de la orejuela izquierda en el surco auriculoventricular y transcurre por el surco auriculoventricular posterior izquierdo hacia el surco interventricular inferior. Esta va a dar ramas marginales, las cuales van a vascularizar la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y tenemos a la coronaria derecha, la cual se va a originar en el seno aórtico anterior derecho, ligeramente por debajo del nacimiento de la arteria coronaria izquierda. Esta va a transcurrir a lo largo del surco auriculoventricular derecho hacia la cruz cardíaca y va a dar ramas marginales, la rama del nodo auriculoventricular y la arteria descendente posterior. Aquí tenemos a la izquierda una vista general de las arterias coronarias en proyección lateral. La dominancia coronaria, esta va a estar determinada por cuál de las arterias coronarias, derecha o izquierda, da origen a la interventricular posterior. La dominancia es derecha en aproximadamente el 80% de la población general y de un 10 al 20% va a ser izquierda en la población general. De un 5 al 10% de los casos, la dominancia es balanceada o equilibrada, o también llamada codominancia, en donde la arteria interventricular posterior nace de una anastomosis entre las dos arterias coronarias. El conocimiento de la dominancia de las arterias coronarias es vital en la toma de decisiones durante las cirugías cardiovasculares. Y la anatomía del árbol coronario puede ser estudiado mediante una coronariografía. Las válvulas cardíacas, como ya les dije, tenemos a las auriculoventriculares y a las arteriales. Las auriculoventriculares tenemos aquí la válvula tricúspide, la cual va a estar formada por 3 cúspides unidas al anillo fibroso, las cuales van a ser anterior, septal y posterior. Su anatomía va a estar formada por márgenes libres adheridos a las cuerdas tendinosas y las cúspides se continúan entre sí en sus bases y forman comisuras. Va a estar separada por la válvula pulmonar por una cresta muscular o crista supraventricularis. En cuanto a la válvula mitral, esta va a estar formada por 2 cúspides unidas al anillo fibroso, que sería la anterior y posterior, las cuales van a estar divididas en 3 subdivisiones cada una.
Esta dotará en continuidad fibrosa con la válvula aórtica. Aquí tenemos una proyección en 3 cámaras que va a mostrar la válvula mitral. En cuanto a las válvulas arteriales o semilunares, tenemos a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar. Estas van a constar de 3 válvulas de similar tamaño, al contrario de lo que ocurre con las válvulas auriculoventriculares. En las válvulas semilunares no existe un anillo fibroso que le soporte. La válvula aórtica va a estar formada igual por 3 cúspides semilunares, derecha, izquierda y la no coronaria. Y por 3 senos de Valsalva. Mientras que la válvula pulmonar también va a estar formada por 3 cúspides semilunares que van a ser, como dije, todas de igual tamaño, la izquierda, derecha y la anterior. Aquí tenemos una reconstrucción de 3 cámaras de la válvula aórtica. Ya. Les voy a hablar igual un poco sobre los planos cardíacos. La exploración cardíaca mediante técnicas seccionales se encuentra condicionada por la orientación del corazón en el tórax. El corazón se evalúa empleando planos basados en su propio eje intrínseco, los cuales comprenden 4 cámaras, 2 cámaras o eje largo del ventrículo izquierdo, eje corto y 3 cámaras, o también conocido como tracto de salida del ventrículo izquierdo. La estandarización de estos planos permite estimar adecuadamente la evolución de cualquier modificación anatómica o funcional con respecto a estudios previos. Ya, la evaluación por tomografía o también por resonancia, la técnica se basa en la ubicación anatómica del corazón en la cavidad torácica. Esta es oblicua con respecto al eje central del cuerpo y es allí donde se van a evaluar 3 planos de la imagen. Como ya les dije, aquí tenemos el eje largo o 2 cámaras, el cual va a ser paralelo al septo interventricular, el plano 4 cámaras o plano oblicuo a lo largo del eje longitudinal del corazón, y el eje corto que va a estar perpendicular al septo interventricular y paralelo al plano valvular. El plano 4 cámaras, aquí se visualizan las 4 cavidades cardíacas y se estudian las caras septal lateral del ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo derecho, el ápex cardíaco y las válvulas mitral y tricúspide. Este se puede planificar sobre el eje corto, como tenemos en la imagen A, trazando un plano perpendicular que pasa a través de la pared libre del ventrículo derecho, como se ve en esta línea, por debajo del músculo papilar del ventrículo izquierdo y por la mitad de la válvula mitral. El plano se debe angular en un eje largo, como podemos ver en la imagen B, para que incluya el ápice cardíaco. Y en la imagen C tenemos ya el plano en 4 cámaras. Ya. El plano en 4 cámaras está logrado al rotar hacia arriba desde el ápice del corazón en los cortes axiales, como se puede ver en las imágenes de la izquierda. En este eje el ventrículo derecho se proyecta junto a la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo junto a la aurícula izquierda. La válvula mitral aparece a la vista y dependiendo del protocolo de contraste también puede verse la válvula tricúspide. Otra característica de este eje cardíaco es que el ápice del corazón está bien delimitado. El plano de 5 cámaras es similar a la vista de 4 cámaras, pero además muestra la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta vista se logra rotando la vista de 4 cámaras un poco más en sentido craneal. Ya, el plano 2 cámaras o eje largo del ventrículo izquierdo aporta información acerca de las relaciones anatómicas superinferiores y anteroposteriores de las cavidades izquierdas. En este plano se pueden estudiar
la apertura de la válvula mitral y la función del lápiz cardíaco y de las caras anterior e inferior del seno ventricular. Este plano se va a obtener trazando un eje paralelo al tabique interventricular que pase por el centro de la válvula mitral y el lápiz cardíaco o mediante un plano paralelo a los puntos de unión interventricular anterior e inferior. El plano de dos cámaras se logra rotando las imágenes perpendicularmente a la válvula mitral y paralelas al tabique cardíaco. Este eje proporciona una visión general de la aurícula izquierda, el ventrículo y la válvula mitral. Es una buena vista para analizar la función ventricular, especialmente de las paredes inferior y anterior. El plano eje corto generalmente se utiliza para valorar la contractilidad regional y cuantificar la función cardíaca. Y aquí podemos valorar el engrosamiento sistólico del ventrículo, una masa miocárdica, volúmenes cardíacos, fracción de eyección, entre otros. Se va a emplear perimetría de la superficie endocárdica y epicárdica y se obtiene tras trazar un plano perpendicular al tabique interventricular en un eje largo del ventrículo izquierdo y paralelo a la orientación del surco auriculoventricular, como se ve en la imagen ahí en la B. El plano 3 cámaras o tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este permite valorar la porción anterior del tabique interventricular, la pared posterolateral del ventrículo izquierdo y el lápiz cardíaco. Al visualizarse el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es un plano útil para valorar estenosis propias del tracto de salida, estenosis valvulares y estenosis subvalvulares. Este plano se va a obtener tras trazar un plano perpendicular al eje corto que pasa a través del tracto de salida de la aorta y del ápice del ventrículo izquierdo. Y también tenemos el plano tracto de salida del ventrículo izquierdo modificado. Este va a permitir valorar adecuadamente la raíz aórtica, la unión seno-tubular y la aorta ascendente, y se obtiene tras trazar un eje perpendicular al plano de 3 cámaras, pasando por el centro de la válvula aórtica y la aorta ascendente. Este es igual una vista del plano en 3 cámaras. Y el plano tracto de salida del ventrículo derecho. Este va a permitir estudiar la válvula pulmonar y las caras anterior e inferior del ventrículo derecho. Para poder obtener este plano se debe trazar un eje perpendicular sobre una imagen axial en la que se visualice el tronco principal de la arteria pulmonar. Aquí tenemos otra ilustración del tracto de salida del ventrículo derecho. Ya. Y para hablar un poquito de la función cardíaca, les voy a recordar un poco sobre el ciclo cardíaco. Este está compuesto por periodos y estos a su vez por fases. La sangre debe poder llegar hacia las aurículas y de estas pasar hacia los ventrículos. El paso de la sangre entonces se da en dos momentos, uno de relajación y otro de contracción. El término sístole hace referencia a la contracción y el término diástole hace referencia a la relajación. Ambos términos pueden aplicarse tanto a las aurículas como a los ventrículos. Este mecanismo de contracciones separadas permite que la sangre fluya en una única dirección, lo que además será apoyado en el cierre y apertura de las válvulas cardíacas. En cuanto a la función diastólica, esta es la fase de llenado del ciclo cardíaco, durante la cual los ventrículos se encuentran en fase de relajación. La disfunción diastólica se produce como consecuencia de anomalías mecánicas funcionales que se dan durante este momento del ciclo cardíaco y pueden cursar con función sistólica conservada o deprimida. Las dos técnicas que se emplean para estimar la disfunción diastólica son la ecocardiografía Doppler, como se ve en la imagen de la izquierda, y la resonancia magnética, como vemos acá a la derecha. Cuantificar la disfunción diastólica es difícil, ya que no existe un parámetro concreto que exprese numéricamente la disfunción diastólica, y en la práctica clínica se puede estimar mediante la estimación de patrones de llenado ventricular.
La función sistólica, tenemos parámetros de función cardíaca que se describen en este cuadro. Y tenemos métodos para calcular los volúmenes del ventrículo izquierdo. Para analizar la contracción del ventrículo izquierdo en la tomografía es necesario realizar el estudio con adquisiciones retrospectivas, ya que obtiene imágenes en todas las fases del ciclo cardíaco. Normalmente se emplean como máximo 10 fases del ciclo cardíaco, por lo que la resolución temporal es más limitada que otros métodos de imagen y tiende a sobreestimar los volúmenes ventriculares y a infraestimar la fracción de eyección. La resonancia magnética emplea de forma rutinaria secuencias en sangre blanca y en modo cine usando el método Simpson. La función sistólica del ventrículo izquierdo se obtiene en el plano de G corto con un grosor de imagen de 8 a 10 milímetros que abarca todo el ventrículo izquierdo. El modelo geométrico o modelo de área-longitud es el más sencillo y se utilizan técnicas de imagen planar como la ventriculografía o la ecografía y técnicas de medicina nuclear. El método Simpson, a pesar de ser más laborioso y requerir más tiempo que el método geométrico, la cuantificación volumétrica directa empleando el método Simpson se puede aplicar en todos los pacientes y ha demostrado ser exacta. Este método requiere imágenes continuas del corazón, habitualmente en el eje corto. Es una técnica habitualmente utilizada para calcular los volúmenes ventriculares en tomografía y resonancia, y el volumen ventricular es la resultante de multiplicar la suma de las áreas de todas las imágenes por el grosor de corte. La función cardíaca global. Aquí se deben trazar los contornos endocárdicos del ventrículo en diástole y en sístole, y la imagen telediastólica se considera aquella que presenta mayor área de cavidad ventricular y la imagen telesistólica la de menos diámetro cavitario. Aquí tenemos esta ilustración que se realizó con un modelo geométrico. En cuanto a la función cardíaca regional, en muchas enfermedades cardíacas, en particular en la cardiopatía isquémica, es importante conocer la distribución de los distintos segmentos cardíacos a la contracción y función ventriculares. La actuación sistólica requiere que el aporte sanguíneo sea adecuado y que exista tejido funcional, por lo que en ausencia de circulación coronaria adecuada o miocardio normal, la contractilidad regional se verá afectada. Los parámetros que se emplean para expresar la función cardíaca regional son el grosor del miocardio, el engrosamiento sistólico de la pared ventricular y el acortamiento circunferencial o longitudinal de la pared del ventrículo. El engrosamiento del miocardio aporta información acerca de la función ventricular regional y es un parámetro importante en los estudios de estrés. Este indica la diferencia existente entre el grosor del miocardio en la sístole y durante la diástole. En condiciones normales, el miocardio del ventrículo izquierdo se engrosa unos 5 milímetros durante la sístole. Aunque es preferible emplear métodos cuantitativos, en la práctica habitual se realiza de manera visual o subjetiva, al igual que la valoración del acortamiento longitudinal y circunferencial del ventrículo. Este se calcula en función del grado de desplazamiento interno del endocardio. Se va a denominar hipercinesia si la contractilidad se encuentra aumentada, normocinesia si es normal, hipocinesia si está disminuida y acinesia si no existe contractilidad, y discinesia si el movimiento de la pared se produce en sentido contrario o paradójico. Gracias. Excelente.
Me olvidaba decirles que los cuadros de valoración de la función cardíaca en cuanto a la sístole se encuentran en el libro de Radiología Esencial como para que tengan de referencia. Gracias, hasta luego.